Tal vez sea esto lo que estábamos esperando para la administración de la biblioteca de la escuela. Pero vayamos por partes. A ver, ya abrimos Access. ¿Qué sigue? Primero mostraremos los elementos con que cuenta Microsoft Access para el diseño de una base de datos, y después veremos cómo crearlos. Para esto deberás instalar en la carpeta Mis documentos la base de datos disponible en el CD de este paquete. Primero debemos escoger el menú Archivo y seleccionar la opción Abrir. Se mostrará una ventana donde aparecerán los archivos disponibles. En esta ventana, seleccionamos con un clic el archivo biblioteca.mdb y después damos un clic sobre el botón Abrir. Al abrir la base de datos biblioteca, aparece en pantalla la ventana Base de datos. También aparece la barra de herramientas de la ventana Base de datos en la parte superior que contiene los botones Abrir, Diseño, Nuevo, Eliminar, así como opciones para mostrar los elementos citados en la ventana Base de datos. La barra Objetos y la barra Grupos aparecen a la izquierda de esta ventana. La primera muestra una lista de los tipos principales de objetos de una base de datos de Access: tablas, consultas, formularios, informes, páginas, macros y módulos. La segunda muestra nuestra selección de favoritos. El concepto básico para los demás tipos de objetos de Access es la tabla, puesto que las tablas almacenan los datos que utilizan el resto de los objetos para llevar a cabo los procedimientos y las actividades del programa. Para visualizar el contenido de una tabla, damos doble clic en la tabla Datos Libro y se mostrará una ventana con su información. Una tabla está formada por los campos y los registros, que se ven en un formato de filas y columnas. Los campos corresponden a las columnas y los registros a las filas. Un campo puede contener datos sobre una persona, un lugar, un producto, un servicio, un evento u otra entidad. Por ejemplo, un campo puede contener la clave de un libro o su título. Todos los campos de una tabla tienen un nombre de campo, asimismo denominado etiqueta, que aparece en la parte superior de la columna. Supongo que un campo que se utilice para almacenar el título de un libro que se encuentra en la biblioteca se podría denominar título. En efecto, el conjunto de campos relacionados constituye un registro. De hecho, la intersección de un registro y de un campo se denomina celda. La celda almacena la información sobre un campo para un determinado registro. Microsoft Access cuenta con un elemento denominado formulario, con el cual se pueden diseñar pantallas de captura más atractivas para los usuarios. Para visualizar un formulario que ya se encuentra diseñado dentro de una base de datos, biblioteca.mdb, damos clic en el objeto Formularios, situado en la parte izquierda de nuestra ventana Base de datos. Se mostrarán los tres formularios disponibles: Datos préstamo, Datos usuario y Libros. Damos doble clic en el formulario Libros. Podemos observar que se muestran todos los campos que vimos en la tabla correspondiente a Datos Libro, además de cuadros de texto donde podemos capturar o modificar la información correspondiente a un libro para determinado campo. En la parte inferior del formulario se tienen los botones de desplazamiento para recorrer todos los registros de la tabla. El primer botón se utiliza para visualizar el primer registro de la tabla. El siguiente se utiliza para visualizar el registro anterior. Después se cuenta con un cuadro de captura donde podemos especificar la posición del registro que deseamos ver, es decir,
Si queremos ver el tercer registro de la tabla, simplemente ponemos el número 3 en este cuadro de captura y se mostrará el registro correspondiente. El siguiente botón sirve para visualizar el registro posterior al que estamos viendo. El siguiente botón sirve para visualizar el último registro de la tabla. Y el último botón sirve para agregar un registro en blanco y capturar la información sobre un nuevo libro. Una de las grandes ventajas de los sistemas de bases de datos es precisamente el poder obtener información oportuna a partir de consultas con las cuales podemos escoger los campos y los registros que sean de nuestro interés. Según los criterios de búsqueda, una consulta extrae datos específicos de una o varias tablas.